La paz de Dios a mis queridos amigos y hermanos que nos ven o nos escuchan por las diferentes emisoras. Su hermano y amigo Dalvin Carrasco, que nunca está solo, está bien acompañado. Pero en este programa, que ya es el cierre de este mes, vamos a estar dando primero que nada las informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central de la Romana, ubicada en la Espaillat número 86, tiene sus servicios los martes con verdades bíblicas, los jueves con cultos congregacional donde dirigen diferentes ministerios. Los domingos, escuché bien, los domingos a partir de las 11 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Usted puede venir con los diferentes grupos, sean adolescentes, sean niños, y dirigir y recibir la palabra del Señor. A partir de las 11 ya, ahora sí, empieza nuestro culto congregacional donde nos reunimos toda la iglesia, toda la comunidad de fe a adorar a nuestro Señor y Salvador. Así que usted ha sido informado de la vida de la iglesia, que es la iglesia central, de la profecía central de la Romana, pastoreada por nuestro amigo y hermano Alvin Carrasco. En este programa de Mundo Cristiano, sección juvenil, estaremos hablando acerca del último programa de este mes, donde estuvimos hablando sobre los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón, que es el fruto, ya lo hemos tratado, el fruto del Espíritu, y vamos a hablar acerca de el fruto del Espíritu, cuál es el motivo, cuál es la razón, y es el tema del día de hoy. El fruto del Espíritu nos lleva a reflejar a Cristo y su carácter. Ese es el tema del día de hoy. El fruto del Espíritu nos lleva a reflejar a Cristo y su carácter. Por lo tanto, hermanos, si usted tiene su Biblia por ahí, puede anotar las citas, puede buscar, puede investigar y ver si estamos conforme a la palabra del Señor. Como les había dicho, yo no estoy solo, sino que siempre estoy bien acompañado por mi querida y hermana Laura Rodríguez. Dios te bendiga, Dalvin. Dios Amén. bendiga a cada radiodiente que siempre está ahí en sintonía de su programa Mundo Cristiano, el espacio juvenil. Le damos gracias al Señor de poder estar aquí, así como anteriormente tú mencionaste, Dalvin, este es el último programa de este mes, sí. Espacio Juvenil. Y creo que sí, ya del mes completo de agosto, ya pues todos los espacios del ministerio de Mundo Cristiano, de la Iglesia Central, pues ya ha terminado el mes de agosto, y para nosotros es un gozo poder dar la respuesta. Así es. De tantas, como de esta guía que hemos llevado, de esta sucesión que hemos ido llevando de los programas. Al principio hablamos de cómo podíamos, a los jóvenes, ¿verdad? Una pregunta común, cómo podía ser un joven ser lleno del Espíritu Santo, y al final dijimos, la respuesta es, ya tú eres llena. Exacto. Ahora tienes que actuar en consecuencia de. Luego comenzamos a hablar a desglosar en parte 1, en parte 2. Vaya a buscarlo, hermanos. En YouTube está completo. En YouTube, en Mundo Cristiano IDP, están muy interesantes estos temas. Y estábamos hablando, pues, desglosando el fruto del Espíritu, como es paz, amor, fe, mansedumbre, y cada uno de ellos que tú lo pudiste ir desglosando. Y el viernes pasado estuvimos hablando, el último programa que estuvimos viendo, acerca de las obras y el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu a sí mismo. Y el día de hoy nosotros estamos tratando cómo, ¿verdad? Con el propósito del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el propósito que nosotros llevamos? Y el propósito de poder, el Espíritu Santo, de manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es poder reflejar a Cristo. Exacto. En los programas anteriores lo hemos ido diciendo, de que el resultado de todo esto, el propósito, es que demos gloria al Señor, Exacto. que demos gloria a Cristo. Todo lo que tiene que ver en nuestra vida, todo lo que concierne a nuestra vida, el propósito es cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya el Espíritu habita en nosotros. Así es. El fruto del Espíritu pues nos lleva a un proceso de santificación, que es reflejar a Cristo. Y en Efesios, así es. En Efesios 5:1 nos dice así, que es andad como hijos de luz, es el título, y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni
herencias, y que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque entre otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así es. Andad como hijos de luz. Así es. En el versículo 9 lo dice así, lo voy a repetir de nuevo. El versículo 8 dice, porque en otro tiempo ustedes antes eran tinieblas, mas ahora ustedes son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así es. Andad como aquello que nosotros decimos profesar. Si el Espíritu ya mora en nosotros, ya nosotros somos templos del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, en nuestro accionar, es nosotros poder reflejar pues este fruto que es amor, es paz en medio de las circunstancias, que los demás puedan decir, pero esto es diferente, no porque yo lo diga, sino que mis acciones, y no es que estoy diciendo que en algún momento no lo podamos decir, sino que a veces podemos llegar al punto de decirlo tanto que nuestras acciones no muestran lo que, por eso es que dice un dicho que dime, ¿verdad? Con quién andas o te diré quién eres, pero también demuéstrame con tus hechos. Claro, los hechos hablan más que las palabras. Que a veces nosotros solemos decir que somos cristianos más que mostrar que somos cristianos verdaderamente. Y eso se nota no porque querramos darlos a notar, sino porque, como dice aquí, somos hijos de luz. Cristo nos dijo que somos la luz del mundo. Y Él se llamó a sí mismo la luz del mundo. Y Él dijo que en cuanto la luz vino al mundo, que era Cristo, pero Él ahora nos ha dejado las escrituras, que son lámparas a nuestro camino y nos guían a hacer luz, nos llevan a hacer luz. Por lo tanto, ahora que nosotros somos luz, cuando llegamos a un lugar, se pueden dar dos circunstancias, que seamos notados, que seamos como luz a las malas acciones, o sea, cuando una persona se molesta y ve que tú, que eres cristiano, puedes actuar en consecuencia y decir, no, buscar la paz y mediar, ser pacificador, uno de los frutos del Espíritu, esa persona va a notar, sin tú hablar, sin tú decir que eres cristiano, que tú eres diferente al resto, que tú eres como me gusta como tú leíste, porque el tema de esta parte en Efesios 5, el título que se le pone es conducta de los hijos de luz. O sea, ahí se muestra con la conducta cómo verdaderamente nosotros somos hijos de luz y somos verdaderamente guiados por el fruto del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nosotros como jóvenes a cuestionarnos, o sea, a cuestionar nuestras acciones. En verdad nosotros estamos actuando como hijos de luz, en verdad nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, que es el programa que tratamos anteriormente. ¿Cómo puedo ser lleno? Es una pregunta muy recurrente, que a veces pensábamos, que eso tratamos en el programa pasado, que pensábamos que ser lleno era mover la unción, sentir, llorar. Era una manifestación, pues, en un momento, en un lugar, pensábamos que era una manifestación en lenguas y demás, pero vemos a través de las Escrituras que el fruto del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no viene por un momento, sino que es una permanencia constante. Eso es un pleonasmo, permanencia constante, pero es una permanencia en la vida del creyente que te lleva a ti a buenas obras. Entonces, como el tema, tener también una intimidad con exacto, el Señor. Tener una intimidad, conocerlo personalmente, y a mí me causa, o sea, la pregunta es que ¿cuál es el propósito de los frutos del Espíritu? Porque lo tenemos ahí, aunque ya hemos hablado de ello, pero el propósito principal de esta lista de los frutos del Espíritu, ¿cuál sería? Porque a veces la Biblia nos da reglas y nos dicen, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es un mandato que hay que cumplir. Pero aquí no es un mandato, sino que me está sugiriendo. Los frutos del Espíritu son estos. O sea, que yo tengo que seguirlos o tengo que buscar hacerlos. No sé qué tú piensas ahí. En ese sentido no sé si hay que seguir los frutos del Espíritu o hay que actuar en consecuencia a lo que el Espíritu nos guía. Lo hablamos en programas anteriores, decíamos que es como cuando el Espíritu nos guía.
Exacto. Es realmente dejarse pues gobernar y estar bajo la sumisión y bajo la obediencia del señorío de Cristo para nosotros poder actuar en consecuencia a lo que el Espíritu Santo me guíe a Así hacer. es. Porque decíamos también que nosotros tenemos una lucha constante. Obviamente el Espíritu, como dice la palabra del Señor, el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu para hacernos entender que somos hijos de Dios, pero también nos guía. Y también es una lucha a veces con nuestra carne, con lo que yo quiero hacer, a veces mi egocentrismo, mi ego, mi orgullo de no lo quiero hacer. Pero ya cuando estoy consciente de todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí, cuando Él pasó aquí por la tierra, como ver el vivo ejemplo de a quién yo debo de seguir, que Él es mi estandarte, que Él es mi norte, que Él es mi ejemplo a seguir. Entonces, ya yo voy a tener esto tan pendiente a mí que se va a volver parte de mis convicciones, que entonces yo voy a vivir bajo el señorío de lo que el Espíritu Santo me quiera guiar, porque así como dice la palabra del Señor, los planes y los pensamientos de Dios son mucho más altos que los míos, o sea, que los nuestros. Yo puedo pensar algo, pero los planes del Señor son mucho más altos, sus pensamientos son más altos que los míos y su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta para mí. Tú me dices que el propósito es que yo sea como Cristo. Al final ese es el tema, no es una lista de elementos a seguir, sino que el propósito principal o central es yo parecerme a Cristo. Exacto. Entonces también eso me lleva a mí a la pregunta, que es como para razonar. Soy un joven, entonces yo tengo mucho amor, pero a veces me falta paciencia, por ejemplo, ponerlo así. Ahí no habría como una disonancia de decir, yo muestro este fruto del Espíritu, pero este me falta. O sea, Los jóvenes, tú sabes que pueden llegarse a hacer esa pregunta, muy buena pregunta, ¿sabes por qué? Porque a veces, lo decíamos anteriormente también y fuera del aire, que podemos pensar, no soy cristiano, sí. porque no tengo los 9 frutos del Espíritu, ¿verdad? Que son 9 frutos, no, el fruto del Espíritu que se divide en 9, en 9 atributos. Que a veces, sí, en 9 atributos. En 9 partes, ¿verdad que sí? Y cada uno es manifestado. Y a veces podemos decir, no tengo los 9, no soy cristiano, pero no se trata de eso. Se trata de que estamos en un proceso de santificación. Eso es hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a donde Él nos venga a buscar. Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la plenitud y al conocimiento del Señor. Pero también es que esto es un proceso de santificación. Quizás yo puedo ser muy buena en dar mucho amor, en amar a los demás, pero mi debilidad, como dice la palabra del Señor, siempre lo tengo ahí. O sea, que Pablo le decía al Señor, o sea, quítame este aguijón que me está molestando. Y el Señor, wait, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. Entonces, mi debilidad quizás puede ser falta de paciencia, pero la tuya puede ser que tú tienes mucha paciencia, pero te falta amor. Entonces, esto es un proceso de santificación donde el Señor se va moldeando en mi vida, donde quizás van a llegar pruebas a mi vida para poder desarrollar esta parte de la paciencia que quizás me falta, ¿verdad que sí? Entonces, no es que no somos cristianos, es que estamos en un proceso de santificación y en este cuerpo donde cada uno somos miembros, ¿verdad? Somos miembros del mismo cuerpo, que dice la Escritura. Somos miembros del mismo cuerpo. Nosotros tenemos debilidades, nosotros tenemos lucha, pero el Señor nos conoce y Él se va perfeccionando en nosotros para que todos lleguemos, que todos lleguemos a la plenitud. Hay una escritura que dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Exacto. O sea, que al final, y creo que otra escritura, no sé si es la misma, dice, y la paciencia tiene su obra completa, creo que es en el amor. Pues hay una concatenación de elementos, y el amor produce y demás. Pero entonces a mí esa pregunta me llegaba porque en realidad se ve mucho constantemente que uno piensa que puede tener un fruto, pero puede carecer de otro, o tener el otro en menor medida. Y eso es una visión errada, porque, como decíamos, el propósito del fruto del Espíritu, de esas características, es parecernos a Cristo. Y tú no puedes decir, y si tu propósito es parecerte a Cristo, tú no puedes decir, yo me parezco a Cristo en el amor, pero me falta mansedumbre. No lo puedes desligar. No lo puedes desligar, o tú no puedes decir, yo me parezco a Cristo en la fe. O sea, me voy pareciendo a Cristo en la fe, no llego a la estatura de ese varón perfecto, pero voy de camino. Y voy de camino en la fe, pero me falta la mansedumbre o me falta el dominio propio, por ejemplo.
eso no, como decía en el programa cuando desglosaba los frutos del Espíritu, yo decía que uno va con otro. Si yo tengo amor, eso me va, por ejemplo, hay una escritura que citaba, ahora mismo no la recuerdo, pero la paciencia viene como resultado del amor. Uh-huh. O sea, yo tengo amor por ejemplo, uno lo pone así, un padre por un hijo. El padre tiene amor por el hijo y al corregirlo lo hace con paciencia, por eso mismo, por el amor que le tiene. Yo tengo amor a mi hijo, lo voy a corregir, pero lo hago con paciencia por el amor. Porque entonces, si yo me airo, eso demuestra que no tengo ese amor, como quien dice, ágape hacia mi hijo. No lo amo perfectamente, sino que lo amo, pero me airo con él. Sabemos que eso puede llevar a problemas. Pero entonces también la mansedumbre viene como resultado de la búsqueda de la justicia. O sea, yo quiero, en el sentido de... la bondad viene como resultado de búsqueda de la justicia. Yo busco el reino de Dios de su justicia, y entonces como yo quiero que se haga justicia con los demás, yo soy bondadoso, doy a los demás, busco el bien para con otros, y ese interés sincero por los demás viene como resultado de uno y de otro. O sea, lo que quiero llegar es, yo no puedo decir que amo, como dice la Escritura, no puedo decir que amas a Dios, pero no a tu hermano que lo tienes ahí. En el sentido de yo tengo fe, no puedo decir que tengo fe a Dios, pero no, y que amo y que conozco a Dios, pero que a mi hermano no le tengo amor, no le tengo paciencia, no le tengo... O sea, el fruto del Espíritu. Porque él es hechura del Exacto, Señor. Él tiene la imagen de Dios. Él tiene la imagen de Dios. Imago Deus. Tiene la imagen de Dios. Entonces es como tú dices, yo no puedo mirar de manera vertical hacia arriba y olvidarme yo te amo y olvidarme de manera horizontal a los que tengo a mi alrededor. Exacto. Y entonces ahí entramos. Yo creo que en una escritura, creo que en Juan, si mal no recuerdo, dice, llevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sí. O sea, yo tengo que preocuparme por mi hermano para así cumplir la ley de Cristo, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que a veces, lo que nos sucede a veces a los jóvenes, que a veces pensamos, bueno, tengo una relación íntima con el Señor y nada, toda mi relación con mi Abba, con mi Padre, con cual yo me comunico, pero entonces mis hermanos de mi casa, exacto, mis padres, los trato mal. Son personas que quizás no conocen del Señor. Y tú dices ser cristiano, pero tú no lo amas como tú dices amar al Señor. Entonces, ese amor que el Señor ya te ha dado, que ya te ha manifestado, que tú sientes, eso inmediatamente tú tienes que pues reflejar a otros, pues dar amor a otros. Entonces, eso es lo que a veces nos sucede, que decimos como amar, pero entonces no reflejamos esto y no somos reflejo verdaderamente de Cristo. Exacto. Si el Espíritu nos guía, como decíamos en el programa pasado, el Espíritu nos guía, nos pone el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Mira lo que dice en Santiago, que era la cita que tú decías, Santiago 1:2, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, esa es la escritura, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa Exacto, alguna. Ese es el punto. Ahí el Santiago nos llama a que tenga su obra completa cuando seamos perfectos y cabales. Y eso me lleva a mí. Cabales, tener la mentalidad. Eso va con la mansedumbre. Digo, con el dominio propio. Con yo saber controlarme y estar presto a no ser controlado por mis pasiones. Sino yo tengo que tener la obra completa, como dice ahí, en cuanto al actuar con mi hermano. O sea, y eso es un resumen de los diferentes atributos del Espíritu, o sea, un resumen de los programas y demás. A mí me gustaría resaltar que estos frutos del Espíritu son encontrados en Cristo, no porque Cristo tenga el fruto del Espíritu, sino porque Cristo es el fruto del Espíritu. Él es el amor pleno. Él es quien nos demuestra la bondad verdadera de Dios. Y si nosotros queremos parecernos a aquel que es el varón perfecto, nosotros debemos reflejar esos atributos. Yo debo ser tan amoroso como Cristo.
Y me gusta que tú mencionas esto porque me hace pensar en Juan 15 del 1 al 8, que dice, yo soy la vid verdadera. Exacto. Yo soy la vid verdadera, o sea, hablaba el Señor del mismo. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Así es. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, ahí vuelve y entra y dice, yo soy la vid. O sea, tienen que permanecer en mí, tienen que permanecer en Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Si permanecen en mí, mis palabras, que es las escrituras, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Esta partecita aquí ha sido mal interpretada. Así es, pero sí. me gusta porque es bueno resaltar esta parte. Si mis palabras permanecen ustedes. Permanecen en vosotros. Pueden pedir lo que pero ya tú estás permaneciendo en la palabra del Señor. Así es. O sea que lo que yo voy a pedir va a ser lo que me dice la palabra de Dios. Me dice, yo tengo que ser paciente. Me gusta en Santiago, que en Santiago dice, el que te falta de sabiduría, pídala al Señor, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero dice, pida con fe, no dudando. Y eso me dice que si yo estoy pidiendo sabiduría, estoy pidiendo conforme a sus palabras. Si yo pido sabiduría, Señor, yo no soy tan ilustre para leer tus escrituras. Por ejemplo, yo no soy tan inteligente, que no hay que serlo tan inteligente, porque me dice que por tonto que fuera no se perderá, o sea, que el que se sostiene a ella, por tonto que fuera no se extraviará, creo que dice un proverbio, pero entonces, si yo estoy pidiendo algo que está aquí en las escrituras, que eso me recuerda a un libro que tú me mencionabas, que es Orando la Biblia. O sea, si yo estoy orando y pidiendo conforme a las escrituras, voy a recibirlo porque lo que estoy pidiendo es algo que el Señor quiere para mi vida. Si yo necesito dominio propio, aquí me dice el fruto del Espíritu que yo tengo que ser dominado por el Espíritu y no por los deseos de la carne. Yo tengo que ser dominado por tener dominio propio. O sea, que si yo pido el dominio propio, estoy pidiendo algo que el Señor me está diciendo que yo debo tener. Por lo tanto, mis peticiones van a ser conforme a su palabra. Por eso es que voy a llevar frutos, porque eso es lo que dice la Escritura, que tú leías. Si permanecen en mí y mis palabras en vosotros, o sea, tiene que haber una doble unión. Yo en Cristo, pero la palabra de Cristo en mi vida. Así es. Yo unido a Cristo, yo nacido de Cristo, ese es el punto, que de la vid salen los pámpanos. Así es. No es que son injertados, que también otra escritura dice que fuimos injertados, pero eso es en el plan de salvación de los gentiles. Sí, exacto. En los gentiles en el plan de salvación, pero en el sentido de nosotros fuimos nacidos de Dios, y el nacido de Dios actúa conforme a la naturaleza de Cristo, y yo tengo que actuar conforme a Cristo. Pero entonces Cristo me dice, si estoy en Cristo y la palabra de Cristo mora en mí, entonces yo estoy completo aquí, porque no me va a faltar nada. Estoy en Cristo y Cristo en mí. Eso es y voy a poder reflejarlo en todo mi accionar, en toda mi manera de vivir. Voy a producir los frutos, o el fruto del Espíritu, pero en este sentido, los frutos de buenas obras. De buenas obras, así es. O sea, que al final, la respuesta a todo joven que quiera saber cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo, manifestar los frutos del Espíritu, cómo yo entiendo cuáles son los frutos que necesito, todo eso me lo va a dar si yo estoy unido a Cristo y la palabra de Cristo está en mi vida. En mi vida, así es. No queda más que buscar. Si yo estoy en Cristo y la palabra está en mí, yo voy a reflejar esos frutos. Y eso es siempre lo que vamos a decir, que la palabra siempre esté en vosotros. Corazones, esté en vosotros, esté con nosotros, y que nosotros podamos meditar en ella, así como tú decías anteriormente y te había yo hablado, es cantar la palabra, así es orar la palabra, es ella la que nos va a ayudar en este proceso de santificación, y el Espíritu Santo
que una vez mencionabas en programas anteriores y te decía, ¿de dónde el Espíritu Santo va a sacar si tú, Si no tú exacto. no estás aquí? Entonces tienes que escudriñar la palabra para que en momentos determinados el Espíritu Santo pueda sacar, para que entonces de la abundancia del corazón pueda hablar, ¿verdad? Tu boca, y que sean las Escrituras y que pueda ser la palabra del Señor y que pueda reflejar a Cristo en todo tu accionar. Así que sin más, Dios les bendiga y chao, chao. Dios les bendiga.